correctamente? Doctor, buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. No se le escucha, doctor, el audio. ¿No se escucha? A ver, no hay audio, entonces. Por favor, me confirman si ahora reciben audio. ¿Sí? ¿Es conforme, doctora Beatriz? Está bien, doctor, la escuchamos. Muy amable, gracias. Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión que corresponde. Es el tema con respecto al procedimiento administrativo sancionador en materia de tránsito y transporte. Al respecto, como una introducción, quisiera explicar qué es un procedimiento administrativo sancionador en general, ¿no? Para poder lograr sus objetivos, el Estado va a tener que realizar todas las acciones necesarias pues, para cumplir con ellos. Y uno de estos, por autonomacia, es el control social. Es decir, la actividad que realiza el Estado para que el conjunto de ciudadanos tenga un comportamiento, una conducta que es la que este conjunto social aprueba o requiere. Y para esto, pues el tema principal o la herramienta, el elemento principal para el control social es el derecho. Nosotros al vivir un Estado de Derecho reconocemos en una autoridad en el Estado el poder para organizar la vida de la sociedad, es decir, poder dictar normas, regular las actividades que nosotros realizamos. Y una vez que se ejerce esta potestad de reglamentar, pues obviamente hay que verificar si es que estas normas se están cumpliendo. Es aquí donde se despliega o se desarrolla o se evidencia otra potestad que es la potestad inspectora o la fiscalización, como se le llama, ¿no? Recordemos que la fiscalización es de alguna manera la interrupción de los actos de libertad que realiza un ciudadano, porque cuando nosotros fiscalizamos, pues estamos cortando sus actos. Si él, por ejemplo, quiere ir a su casa y le ordenamos que detenga su vehículo, pues estamos de alguna forma interrumpiendo el libre tránsito. Es por ello que el ejercicio de esta potestad, ¿no? La inspectora, es trascendente para el logro de los objetivos del Estado, ¿no? Pero no basta con que se verifique si es que se cumple o no, porque si vamos a descubrir que hay un incumplimiento, entonces se va a activar una nueva potestad, que es la potestad sancionadora, que esto es parte del llamado ius puniendi del Estado, o sea, el poder de castigar, el poder de punir, de imponer sanciones a aquellos que realizan conductas que no son socialmente aceptadas, ¿no? Y no estamos hablando simplemente de un control social informal, es decir, por medio de la sanción moral, sino estamos hablando de sanciones de tipo legal. Este ius puniendi del Estado se manifiesta en dos niveles distintos. En primer lugar, por medio del ámbito administrativo, es decir, en el ámbito administrativo, todas las actividades que realizamos tienen un conjunto de reglas. Y esas reglas hay que cumplirlas. El incumplimiento tiene responsabilidad. Y aquí es donde el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local, van a iniciar procedimientos que son vamos a decir, un derecho-deber de la administración, porque no basta con dictar normas, sino verificarlas, y esta verificación es una actividad que es obligatoria, es decir, que se le tiene que exigir al Estado que la realice. Entonces, yo veo de que muchos somos reacios a la fiscalización, incluso veo en las redes sociales que muchos publican videos en los cuales dicen, mire cómo le decomisan al pobre ladero, a la pobre señora que está ganándose la vida. Pues esto es porque las normas tenemos que cumplirlas todos. Entonces, si hay una norma en la cual se dispone que determinada actividad o está prohibida o está regulada, esto tenemos que cumplirlo todos. Perdón. Entonces, esta potestad de castigar
tiene una regulación, es decir, aquí no hay un absolutismo, es decir, la administración no es absoluta, no va a repartir sanciones a diestra y siniestra, sino que tiene cierta disciplina cuando ejerce esta potestad sancionadora o una manifestación, como les dije hace un momento, del jus puniendi del Estado. La segunda manifestación del jus puniendi es el proceso penal, el derecho penal. Sabemos que en el derecho penal, pues, ya tenemos los llamados bienes jurídicos protegidos y el Estado, pues, va a darle una protección especial, valga la redundancia, de tal forma que aquel que intenta lesionar o llega a lesionar un bien jurídico protegido, pues, va a tener el reproche de una pena. Entonces, nosotros hemos visto en la parte de accidentes, con respecto a la responsabilidad penal, cómo opera esto. Hoy día vamos a verlo desde el punto de vista administrativo, que es el primer nivel. La característica principal en el ámbito administrativo que primero se debe reglamentar una actividad. Usted en el Código Penal no va a encontrar, por ejemplo, una ley que diga que está prohibido matar. No la va a encontrar, está prohibido robar. Tampoco lo va a encontrar. O sea, no existe una regulación al robo, al homicidio. Lo que sí vamos a encontrar nosotros son los llamados bienes jurídicos protegidos. Entonces, en el ámbito penal lo que se requiere que previamente el Estado, ¿no? La representación del Estado, en este caso por el Poder Legislativo, haya determinado cuál considera que es un bien jurídico, un bien a proteger, un valor, ¿no? Una situación, una actividad que merece de esta protección del Estado. Y luego vamos a tener en el Código Penal el catálogo de las penas a imponer, de tal forma que tenemos una descripción en la cual está el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Aquel que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad de tantos años. Entonces, pero eso no nos remite a una norma. En cambio, en el ámbito administrativo sí. En la infracción de tránsito necesitamos que exista previamente, en cualquier infracción administrativa, necesitamos que previamente exista una reglamentación. ¿Por qué? Porque por medio de la tipificación de infracciones no se pueden imponer deberes a los administrados. O sea, yo no puedo imponer un deber por medio de una infracción. Yo tengo primero que reglamentar. Un ejemplo. Primero reglamento. Está prohibido conducir con presencia de alcohol en la sangre en un grado que supere al límite establecido en el Código Penal. Entonces yo ya di una disposición, que es una prohibición. Primero hago esto, reglamento, dispongo y luego esto lo convierto en un tipo, ¿no? En un tipo que va a ser, pues, conducir con presencia de alcohol en la sangre que supere el límite. Y esto es lo que se denomina una conducta infractora. La acción de desplegar una conducta infractora se denomina infracción. Y nosotros vamos a tener en el ámbito del tránsito y transporte sendos reglamentos de cada actividad, en la cual vamos a tener un catálogo de deberes y prohibiciones. Les digo algunos, por ejemplo, ¿no? En el caso del tránsito, si yo veo un semáforo con luz roja, no debo cruzar la intersección, y esto está regulado en el reglamento de tránsito. En el ámbito de transporte, que para prestar el servicio de transporte debo contar con una autorización y además tener ciertos documentos como licencia, tarjeta y otros. Entonces, de esta manera es como se construyen los tipos, ¿no? De las infracciones. Primero una disposición y luego se construyen el tipo de las infracciones. Entonces, vamos a tener cuadros de infracciones en los cuales, por medio de un código, la descripción de la infracción, la gravedad, ¿no? Y esto está dado por la calificación de la infracción, la sanción a imponer, ¿no? Todo va a estar contenido en estos cuadros. Pero el instrumento, porque el procedimiento administrativo sancionador es instrumental, el instrumento que debe utilizar el Estado para imponer una sanción es el que se denomina procedimiento administrativo sancionador. Nosotros tenemos la regulación del procedimiento administrativo sancionador en general en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, en su texto único ordenado. Usted va a encontrar ahí la regulación, es decir, cómo es que se debe desarrollar un procedimiento administrativo sancionador en general. Pero esta ley también reconoce la posibilidad de que en cada sector, ¿no? Se puedan, por medio de ley, establecer otros
tipos de procedimientos administrativos sancionadores. De tal manera que usted va a encontrar un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, en el ámbito tributario, en SUNAT, en aduanas, a ver, se me ocurre pues en pesca, en minería, en el uso de armas o el uso de insumos controlados, va a encontrar disposiciones y al mismo tiempo, ¿no? Porque la ley lo faculta, cada sector puede elaborar su propio procedimiento administrativo sancionador, pero eso sí, bajo ciertas máximas que son, por ejemplo, en primer lugar, reconocer el valor supletorio del procedimiento que está en la ley, es decir, cuando usted tenga un procedimiento especial, este procedimiento, no sé, no se haya referido a algo, entonces lo va a remitir supletoriamente a la ley 27444. En segundo lugar, que este procedimiento administrativo sancionador o dentro de él se deben observar siempre los principios de la potestad sancionadora que están contenidos en la ley. Se debe de mantener la estructura general que se ha dispuesto que tenga dos fases o dos etapas, una fase de instrucción y una fase sancionadora. Y finalmente, de que estos procedimientos sancionadores, en estos procedimientos sancionadores se observen también las garantías del debido procedimiento administrativo. Entonces ahí tenemos que la ley, es cierto, reconoce o permite que puedan haber procedimientos sancionadores especiales, pero estos procedimientos sancionadores especiales, además de cumplir con esto, la supletoriedad, ¿no? Los principios, también la estructura, y finalmente dice, y estos procedimientos sancionadores no pueden dar menos ventajas o poner en situación menos ventajosa a los administrados. Entonces, esos son los puntos generales. En materia de tránsito y transporte, a partir del decreto de urgencia 019-2020, que modifica la ley de tránsito y transporte terrestre, incorpora una tercera disposición final. En ella dispone que los procedimientos sancionadores en materia de tránsito y transporte se van a regular por medio, o sea, se van a regir por medio de un procedimiento administrativo sancionador especial, ¿no? De tramitación sumaria. Cuando nosotros escuchamos el término tramitación sumaria, nos está evidenciando, ¿no? Un recorte a lo mejor de plazos o de etapas que se deban desarrollar, ¿no? Entonces dice un procedimiento administrativo sancionador especial cuyas fases de instrucción y sanción son especiales y sumarias. ¿Sí? ¿Con qué final? ¿Por qué motivo? Dice, bueno, porque tenemos pues de carácter masivo, tenemos cientos o miles que se inician diariamente, lo cual no es muy cierto, ¿no? Porque yo he visto que hay provincias que tienen pocas papeletas de infracción al día. Además, también, aparte de tener que este procedimiento sirva para el tránsito, también sirve para el transporte, es decir, para las infracciones de los operadores o prestadores de servicio de transporte y para los operadores de la infraestructura, perdón, los servicios complementarios. Servicios complementarios entendemos que son pues los centros médicos, donde se evalúa para obtener licencia, las escuelas de conductores, los centros de inspección técnica, los centros de conversión de combustible de los vehículos. O sea, cuando hay procedimientos sancionadores en ese ámbito, se utiliza este procedimiento administrativo sancionador especial de naturaleza sumaria. Entonces, aquí hemos dado el panorama general de cómo es que el legislador ha planteado ya a partir del año 2020 de que debe existir en materia de tránsito y transporte. Antes de ello, se regía por procedimiento administrativo sancionador general. A partir de abril, si mal no recuerdo, marzo, perdón, del año 2020, se rige por el procedimiento administrativo sancionador especial de tramitación sumaria, que es el que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Vamos a compartir unas diapositivas, por favor. Si tuvieran en el transcurso, en el desarrollo de esta clase, alguna pregunta, ya saben el mecanismo, pueden levantar la mano, abrir su audio y plantear su pregunta, y si no quieren hacerlo, lo pueden hacer por medio del chat también. Vamos a compartir unas diapositivas que nos van a servir para poder
conocer más del tema. A ver. Todavía no me familiarizo mucho con la... Ajá. Ya tengo acá. Procedimiento administrativo sancionador especial. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un procedimiento, como les había dicho, de tramitación especial. Ahora bien, ¿qué cosa es un procedimiento administrativo sancionador? Hay muchas personas que piensan de que los policías imponen multas y ya hemos visto que esto no es exacto, no es cierto. Los policías ni los inspectores imponen multas porque entendemos que la multa es una sanción, es un castigo y para poder castigar, y castigar es punir, el Estado debe, ¿no? Desarrollar o desplegar un procedimiento denominado procedimiento administrativo sancionador. Entonces está el hecho, que es la conducta que realiza un administrado, que esta conducta previamente debe estar tipificada y para que esté tipificada, como hemos dicho en la introducción, debe estar primero regulada, es decir, reglamentado, porque no puede existir, ojo, no puede existir una infracción, un tipo infractor con una sanción, si es que previamente no hay una reglamentación. Yo veo que muchas municipalidades todavía utilizan el llamado RAS, Reglamento Administrativo Sancionador, o de sanciones administrativas, en el cual es un catálogo de infracciones, ¿no? Dice, por botar basura en la calle, tanto de multa, por, no sé, realizar práctica de manejo en la vía pública, tanto de multa, por malograr el ornato o los elementos del ornato, tal sanción. Entonces, directamente eso no se puede hacer. En el ámbito administrativo dice el maestro Alejandro Nieto que para que tengamos nosotros una infracción, previamente debemos haber reglamentado. Entonces, una vez que hemos reglamentado y hemos tipificado, porque reglamentar no significa tipificar, reglamentar es simplemente regular la conducta, es dar deberes y prohibiciones. Luego, esto se convierte en un tipo, ¿no? Tipo infractor de la conducta infractora. Luego viene el hecho, es decir, el despliegue de la conducta, y aquí es donde ingresa la fiscalización para poder detectar y registrar esos hechos, porque son dos aspectos distintos. Uno es detectar, que quiere decir en algunos casos verlo, en otros casos utilizar un equipo electrónico, en otros casos por medio de una denuncia. Y una vez que se ha detectado esto, hay deber de registrar, por ejemplo, cuando se utiliza equipos tecnológicos computarizados o cuando hay denuncia ciudadana, pero cuando hay intervención del policía o del inspector no es necesario el registrarlos, porque con la simple apreciación directa ya es suficiente. Luego se va a llenar el formulario, papeleta de infracción o acta, y con ello, con su notificación, se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Una vez que se desarrolla el procedimiento, que es un conjunto de actos concatenados que debe seguir la administración para, primero, determinar la existencia de una conducta infractora o una conducta constitutiva de infracción probada e imponer una sanción al administrado. Entonces, la conclusión del procedimiento administrativo sancionador puede ser que hay una conducta infractora o no, y si la hubiera, ¿no? Imponer una sanción al administrado. Esta sanción, por lo tanto, va a ser la conclusión del procedimiento administrativo sancionador, es decir, no puede haber hecho, ¿no? Es decir, una conducta infractora y una sanción, porque hay personas que todavía en nuestro país dicen, no, el policía le ha puesto una multa. Falso, la multa es la sanción. El policía lo que ha hecho es levantar una papeleta que es una denuncia. Y luego se ha desarrollado un procedimiento administrativo sancionador y producto de este procedimiento administrativo sancionador se ha emitido un acto administrativo, porque un procedimiento administrativo es un conjunto de actos concatenados en los cuales la administración, ¿no? Dentro del procedimiento va a emitir un acto administrativo, que es la manifestación.
de lo que dispone la autoridad, en este caso la administración, y que esto va a tener una repercusión, es decir, va a modificar, cambiar de alguna forma el ámbito jurídico al administrado imponiéndole una sanción, que puede ser, por ejemplo, una multa, o puede ser la restricción de algún título habilitante o un derecho, por ejemplo, suspensión de licencia, cancelación y otros, ¿no? O las multas que también sabemos que tenemos que pagar. Entonces, nos queda claro que el procedimiento administrativo sancionador es un instrumento, es obligatorio, se encuentra regulado y es obligatorio que la administración desarrolle un procedimiento para imponer una sanción. No existen, por lo tanto, sanciones directas, ¿no? Antes, por ejemplo, había municipalidades que mandaban a sus fiscalizadores y el fiscalizador levantaba una resolución de sanción, así directamente. O sea, él veía que la panadería, por ejemplo, estaba teniendo una persona sin carnet sanitario y levantaba una resolución de sanción. La notificaba en el acto y con eso ya está sancionado. Entonces, esto no es legal. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que en tiempo de la pandemia se creó un reglamento de contravenciones administrativas por esto de la pandemia, en el cual se decía que una vez que se detectaba este hecho por parte de la policía, un reglamento de infracciones, ¿no?, y sanciones en tiempo de pandemia, y decía que directamente ya estaba sancionado y que correspondía a ese documento que levantaba la policía que constataba un recurso de apelación. Entonces, esto era arbitrario porque, bueno, se escapa pues de todo orden. Entonces, tenemos que cuando se despega una conducta infractora y esta es detectada y registrada en los casos que se requiere registro, pasa a un procedimiento administrativo sancionador que está diferenciado por una fase de instrucción, una fase sancionadora, y como resultado de ello se puede imponer una sanción al administrado. Ahora, estábamos hablando un poco del ámbito de los procedimientos sancionadores y vamos a ver que tenemos el procedimiento administrativo sancionador general, que está en la ley, en el texto único ordenado, la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general, pero también tenemos el procedimiento administrativo sancionador en normas especiales, que es específicamente para tránsito y transporte. Y esto lo vamos a encontrar en la ley 27.181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Vamos a encontrar algunos rezagos por ahí también en el reglamento de tránsito, porque sabemos que en el procedimiento administrativo sancionador, en el caso del tránsito, es un inicio especial, porque en estricto todo un procedimiento administrativo sancionador lo debe iniciar, escuchen esto, lo debe iniciar la administración, es decir, un funcionario que haya sido designado y que dentro del manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, tenga esa competencia. Entonces, yo soy el subgerente o gerente de determinada área y dentro del MOFOROC dice que yo puedo iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, en estricto es la administración, por medio de estos representantes, lo que dan inicio. En el tránsito ocurre una cuestión muy particular. ¿Por qué? Porque la misma ley ha considerado que en materia de tránsito, en algunos casos y para algunos tipos de intervenciones e infracciones, ya no va a ser este funcionario de la administración el que inicie el paso, sino sea el policía de tránsito o el policía de carreteras. Ahora, quiero que se entienda que cuando se dice de que los policías que no son asignados al control de tránsito y carreteras no pueden levantar papeleta de infracción, no se está creando una especie de impunidad, que dicen algunos, o un desprestigio o falta de respeto a la policía. No. Lo que sucede es que esta facultad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, hemos dicho, recae en la autoridad competente, que es la municipalidad en el ámbito urbano y la SUTRAN en la red vial nacional. Ambas entidades cuentan con el apoyo primero de la Policía de Tránsito en el ámbito urbano y la Policía de Carreteras en la red vial nacional. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho la ley? Le ha conferido a estos funcionarios policiales, específicamente a ellos, y acá quiero referirme pues al principio de vinculación negativa que tienen los funcionarios con la administración, mediante el cual, vinculación positiva, perdón, mediante el cual solo pueden realizar los actos que expresamente estén en la norma. Mientras los ciudadanos tienen una vinculación negativa en la cual aquello que no se les es prohibido lo pueden hacer. El funcionario no funciona, el funcionario no está en esa frecuencia.
El funcionario solo puede hacer aquello que la ley expresamente dispone. Esa es la limitación. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución pues reza de que el poder emana del pueblo y las personas que lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la ley prescribe. Entonces lo que está diciendo, este poder, que es la representación del poder del Estado, se va a ejercer a través de entidades, organismos y obviamente personas, pero con limitaciones que la ley prescribe. Es decir, si no hay una ley que expresamente diga que yo lo puedo hacer, pues no lo podré hacer. Yo, bueno, veo que hasta ahora existe este conflicto que dicen, ¿y por qué si uno no es policía de tránsito? ¿Y por qué no puede intervenir y levantar papeletas si él también es policía? Y porque la Constitución dice, es que aquí nosotros no hablamos de la Constitución, aquí estamos hablando de la ley. Y quiero que se entienda, ¿no?, la diferencia de las normas de carácter, o mejor dicho, de derecho dentro del aspecto de la esfera constitucional y dentro de la esfera legal, la ley. Entonces, no tenemos que sustentar una constitución, porque diríamos, pues, entonces podemos meter la nariz en todo y hacer lo que sea, porque la constitución dice que nosotros vamos a encargar la prevención. No es así. Y esto lo escucho mucho en muchos foros, ahora que hay redes sociales, hay incluso dentro de la policía una corriente, ¿no?, en que dicen, no, pero ¿por qué no puedo intervenir si yo soy policía y la Constitución dice que yo tengo que prevenir, ¿no?, los delitos y hacer cumplir la ley? Sí, pero esto es un precepto general, como es la Constitución, ¿no? Que ahí es donde viene la ley. Y la ley, según la Constitución, es la que pone el freno, el coto, o mejor dicho, lo que hace es, va a hacer el trabajo del ejercicio del límite del poder del Estado. Entonces, en materia de tránsito y transporte, la ley expresamente ha dicho solo los policías de tránsito y de carreteras, en ellos se va a trasladar, escuchen esto, la potestad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Se han dado cuenta de eso, no? A ver, un procedimiento administrativo sancionador, vamos a hablar en general, ¿ya? En general. Una fiscalización de una bodega, va un inspector municipal, policía municipal, creo que en algunos lugares todavía lo llaman así, bueno, va este inspector o policía municipal o de la gerencia de fiscalización de la municipalidad, llega a la panadería y encuentra una persona que está atendiendo sin carnet sanitario o encuentra ciertas novedades, lo cual va a levantar en un acta de fiscalización. Una vez ese acta de fiscalización, le va a dar una copia al administrado, ¿sí?, para que tome conocimiento, pero esta acta la va a llevar al funcionario, porque el inspector no puede iniciar el paso. Entonces lo va a llevar a la oficina, al funcionario lo va a entregar como una novedad que ha encontrado en su acto de control, sus actividades de control, y este funcionario va, según la ley 27444, va a realizar actuaciones previas, va a analizar el caso y si encuentra elementos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, escuchen esto, decide iniciar el paso. Y esto lo va a hacer mediante una imputación de cargos, es decir, va a notificarle al administrado, ¿no?, que se le está iniciando un procedimiento administrativo sancionador. Eso es en general. Pero en materia de tránsito y transporte, y para algunas infracciones nada más, esto no se va a desarrollar como indica la ley, sino va a ser de manera especial. ¿Por qué? Si yo soy un policía de tránsito y yo veo que un policía asignado a control de tránsito o control de carretera, yo veo que una persona, por ejemplo, se ha cruzado la intersección estando el semáforo en luz roja, ordenaré que se detenga, me acercaré, solicitaré los documentos, voy a levantar la papeleta pues va a contener hechos que yo he observado y alguna información adicional, pero además de ello, miren, voy a entregarle la copia de la papeleta y con esto se está dando inicio al procedimiento administrativo sancionador. Esta forma de inicio del procedimiento administrativo sancionador usted no lo va a encontrar en la ley 27444. Esto lo va a encontrar en las normas especiales. En este caso, en el Código de Tránsito, Reglamento de Tránsito o el Decreto Supremo 028 que regula el procedimiento de levantamiento de papeletas de infracción. Entonces, en estas dos normas usted va a encontrar cómo es que se inicia de esta forma muy particular y algunos le llaman accidental, ¿no?, que sea un policía y no la administración la que inicie el pase.
Disculpen, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? O sea, ¿están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Por favor, confirmación. Aunque sea un pulgar arriba, doctores. Sí, doctor, sí. Oh, muy amable, gracias. Sí, yo la verdad que no estoy muy familiarizado con esta plataforma, ¿no? A ver, vamos a nuevamente. Entonces, tenemos en el reglamento de tránsito esta forma accidental del inicio del PAS y también tenemos el reglamento del procedimiento administrativo sancionado especial, que fíjense, es el decreto supremo 004 del año 2020 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que casualmente se emitió a raíz de que el decreto de urgencia 019-2020 dispuso la incorporación de una tercera disposición final en la ley 27181, en la cual habla de estos procedimientos. Justamente es la diapositiva que tenemos a continuación. Ahí tienen, decreto de urgencia 019-2020, incorpora esta tercera disposición final a la ley 27181 y dice, los procedimientos sancionables en materia de tránsito y transporte terrestre, así como los servicios complementarios, ya hemos explicado qué son los servicios complementarios, se rigen por los procedimientos especiales de tramitación sumaria que establezcan los reglamentos nacionales, cuyas fases de instrucción y sanción son sumarias y especiales, en atención a su carácter masivo y a la necesidad de una urgente tutela de las condiciones de seguridad y salud de los usuarios, respetándose las garantías del debido procedimiento. Aquí quiero hacer una opinión, quiero dar una opinión. Yo no considero que esto sea muy cierto, lo que se afirma aquí, porque miren, en materia de tránsito, le digo, sí puede ser de carácter masivo. Por ejemplo, si yo pongo fiscalización automatizada, como hay aquí en el Callao, que hay sensores, pórticos, y pasan, no sé, pues 1000 vehículos por día y de ellos 300 son detectados, por ejemplo, que han infringido una norma, que puede ser velocidad, transitar por un avión que no está permitido, pasarse el semáforo en roja, estacionarse sobre la línea demarcatoria de intersección al crucero peatonal, en fin, tantas que se pueden detectar con estos equipos automatizados electrónicos. Entonces sí, ahí va a ser de carácter masivo, voy a tener pues, cientos y quizás miles diariamente, más las que levanta la policía manualmente. Pero esta fiscalización automatizada está en el Callao y en Lima hay muy poco. Y en la mayoría de provincias prácticamente esto no existe. Entonces ahí no hay carácter masivo porque solamente son las papeletas manuales. Ahora, en materia de transporte tampoco hay un carácter masivo. Porque si ustedes piden acceso a la información en la provincia donde sean ustedes, de cuántas actas se levantan al día o levantan el grupo de inspectores, no va a llegar ni a 50. Y esto estoy siendo bastante exagerado. Entonces, si es así, no tenemos nosotros el carácter masivo que se invoca acá. Y menos en los servicios complementarios, porque cuántas escuelas de conductores hay en su provincia, cuántos centros médicos, cuántos centros de conversión o de inspección técnica hay en sus respectivas provincias, pues van a encontrar que hay uno en algunos y en otros quizás hasta no hay. ¿Cuántas veces lo fiscalizan y cuántas veces se detectan infracciones? Entonces ahí no hay carácter masivo. Entonces fíjese cómo se han juntado cosas que no tienen nada que ver en la misma norma. Segundo, dice que aparte del carácter masivo, dice que atiende también a la necesidad de una urgente tutela, es decir, defensa, protección de las condiciones de seguridad y salud de los usuarios. Es decir, la lógica dice, si yo sanciono más rápido, entonces estoy protegiendo a los usuarios. Entonces, si yo soy más eficaz sancionando, pues a ver, vamos a entender lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo que un conductor está manejando por una carretera sin luces, no será el procedimiento administrativo sancionador de tramitación sumaria el que me sirva de tutela a las condiciones de seguridad, o sea, que voy a velar por las condiciones de seguridad por medio de ese procedimiento, por más rápido que sea. Si no, va a ser por la aplicación de una medida preventiva. Para eso son las medidas preventivas. Entonces, yo quiero que esa conducta infractora cese en el momento,
pues aplicaré la medida preventiva. Si el conductor está manejando de noche sin luces, a la comisaría, al margen del inicio del procedimiento sancionador. ¿Para qué a la comisaría? Bueno, para que migre de una situación no reglamentaria a una situación reglamentaria. Eso es. Entonces ahí hay la tutela de las condiciones de seguridad, porque entendamos que el fin inmediato del procedimiento administrativo sancionador o del ejercicio del ius puniendi en el ámbito administrativo será pues el de primero establecer, ¿no?, si hay una conducta infractora y el imponer una sanción. Ese es el fin inmediato. El fin inmediato, ¿no?, a largo plazo, será pues mantener el orden y el buen funcionamiento del sector del cual está involucrado, sea pesca, minería, transporte, comercio, ¿no?, hoteles, lo que sea. Entonces, lo que quiero es que esto funcione bien, pero ese es el fin inmediato, o sea, es a largo plazo. Entonces, la necesidad de que sea algo rápido no tutela las condiciones de seguridad de manera inmediata. Por eso le decía, yo tengo mis reparos con lo que leo ahí, ¿no? Pero, bueno, es un razonamiento en base, pues, a las estadísticas, a los números y a lo que vemos diariamente, ¿no? También ahí dice de que se va a respetar las garantías del debido procedimiento, es decir, no se pueden dejar de lado, ¿no?, la observancia de estas garantías del debido procedimiento administrativo, que sabemos que son pues el ser notificado, acceso al expediente, refutar cargos, presentar alegaciones, ofrecer y producir pruebas, hacer uso de la palabra, obtener una decisión motivada en derecho, impugnar, ¿no?, si en caso no tiene una decisión, vamos, satisfactoria. Entonces, esas son las garantías del debido procedimiento. Ahora, me preguntan, me dice, doctor, bueno, si es un procedimiento administrativo sancionador de materia sumaria, ¿quiere decir que dura menos? Dura igual que cualquier procedimiento administrativo sancionador, 9 meses. A los 9 meses sabemos que se produce la llamada caducidad del procedimiento. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador general, ¿no?, tiene un plazo máximo de 9 meses. El procedimiento administrativo sancionador especial en materia de tránsito y transporte tiene un plazo máximo de duración de 9 meses igual. Ahora, durante ese tiempo de ese plazo máximo se hayan recortado etapas, sí, eso es cierto, sí se han recortado y se ha recortado, por ejemplo, ¿no?, el hecho de notificar primero el informe final de instrucción, darle la oportunidad para que el administrado se manifieste sobre este informe final de instrucción con un segundo descargo, ¿no?, y luego la resolución de sanción. Entonces, eso es lo que se ha pegado, se ha juntado y dice, mira, si la resolución de sanción establece responsabilidad administrativa, entonces se va al mismo tiempo a notificar el informe final, ¿no?, y la resolución de sanción. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, esto de notificar el informe final con la resolución no es en todos los casos, ¿eh? Esto tampoco es verdad. Bueno, caso 1. Caso 1 dice, ¿cuándo no se notifican junto informe final y resolución? Si no se tiene que notificar por separado. Bueno, cuando la resolución de sanción, o el informe final, perdón, cuando el informe final recomienda sanción al administrado, o sea, establece, ¿no?, que existió una conducta infractora constitutiva de infracción, si establece esto, pero en base al análisis de un medio probatorio que no estaba en la imputación de cargos, entonces ahí tiene el deber de notificarlos por separado. Pero si es que no hay un medio probatorio nuevo, entonces ahí sí van los dos juntos. Esa es la diferencia. O sea, no es cierto, porque yo veo que en algunas municipalidades, por ejemplo, ¿no?, el administrado dice, oiga, y este policía no es competente, así que no puede levantar la papeleta de infracción. Y ofrezco como medio probatorio, ¿no?, el acta de intervención.
¿Por qué? ¿Por qué tiene el acta de intervención? Con el acta de intervención yo demuestro que me intervino Pérez, es decir, que constató Pérez y levantó la papeleta Martínez. Estoy ofreciendo un medio probatorio. Este medio probatorio no se encontraba, no estaba en el expediente al momento de la imputación de cargos. Entonces, como yo presenté un medio probatorio nuevo y en el informe final dice, no, igual yo recomiendo que te sancionen, entonces en ese caso no puedes notificarme los dos juntos. En ese caso, tiene que notificarme primero el informe final de instrucción, porque hay un medio de prueba nuevo, para que yo formule mi descargo de ese informe final de instrucción. Y posteriormente, si es que se mantiene la recomendación de sanción, pues se emitirá la resolución de sanción y se me notificará por separado. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunas municipalidades, bueno, a lo mejor algunos funcionarios que no conocen SDEN y no se matricularon en el diplomado, lo leyeron así, dijeron, ahora en el procedimiento sancionador especial de tránsito y transporte se tienen que notificar los juntos. Y en el 100% de casos están notificando ambos documentos juntos, con lo cual vulneran una garantía del debido procedimiento. ¿Cuál es la garantía del debido procedimiento? La de formular descargos. Entonces, si me notifican en ese caso, en ese supuesto, el informe final junto con la resolución, no me permite formular un descargo. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que presentar un recurso de apelación directamente. Porque lo que viene es el informe junto con la resolución. Y muchos me preguntan, doctor, ¿y qué es lo que corresponde? Para el informe final un descargo y para la resolución un recurso de apelación. No. Directamente un recurso de apelación, pero aquí haciendo ver de que este acto administrativo tiene elementos, ¿no? Por medio de los cuales, o vicios, le llaman también algunos, no me gusta llamarle así, pero bueno, es el lenguaje coloquial, de nulidad. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el debido procedimiento, no se ha respetado pues, la Constitución, la ley y los reglamentos. Por lo tanto, y en principio, una garantía del debido procedimiento, no se me ha permitido ejercer mi defensa. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento que me notifican los dos juntos, ya no puedo formular un descargo. Entonces, esto que está aquí en el decreto de urgencia 019-2020, particularmente lo voy a decir, yo tengo mis reservas. Aquí les presento un esquema del procedimiento administrativo sancionador especial, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador especial es esa parte amarilla que ustedes tienen al medio, ¿eh? No se confundan, ¿eh? Antes de ello, ustedes tienen una etapa que es la actividad de fiscalización. No dice competencia, sino actividad de fiscalización. Y la diferencia de competencia, pues es el poder que tiene la entidad. Y la actividad es ya las cuestiones directas y de campo que realizan los policías y los inspectores. Entonces, eso no lo hace la administración, ¿no? El funcionario. Lo hacen los policías e inspectores y eso se llama actividad de fiscalización. Pero es en esta actividad de fiscalización en donde se generan los documentos que son el insumo base para el procedimiento sancionador, como son las actas de control y las papeletas. Ahora, ¿quiénes son los llamados a levantar estos documentos? La policía de tránsito y la policía de carreteras en materia de tránsito y los inspectores de transporte en materia de transporte y entidades complementarias. Pues, una vez que ellos han detectado, han levantado estos documentos, entonces pasamos recién, fíjense, recién se va a dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, que es la franja amarilla que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en amarillo es el procedimiento administrativo sancionador. Lo que ven antes, no. Lo que ven después tampoco es parte del procedimiento administrativo sancionador, que es la etapa recursiva, donde está el recurso de apelación. Entonces, la etapa recursiva o recursal, como le llaman algunos autores, no es parte del procedimiento administrativo sancionador. Y voy a explicar por qué. A ver, punto uno, los procedimientos administrativos sancionadores se inician siempre de oficio. ¿Sí? De oficio. Entonces, este procedimiento administrativo sancionador obviamente se inició de oficio. En cambio, la etapa recursiva se inicia a instancia de parte, porque es el administrado que no está conforme con la resolución, el cual va a abrir, ¿no? Con un acto de él, una decisión, un acto de voluntad del administrado, se va a dar inicio o no a esta etapa. En cambio, el procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio.
es obligatorio y tiene una estructura. O sea, sí o sí debe cumplir los plazos y se debe realizar. En cambio, la etapa recursiva puede hacer que el administrado considere pertinente interponer un recurso de apelación como no. Entonces, esa etapa no se inicia de oficio, sino instancia de parte. Y con esto quiero aclarar algo también, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Miren, he tenido alumnos y he visto casos ya en el ejercicio profesional en los cuales hay personas que formularon un descargo ante una papeleta o un acta y como no les contestaban el descargo, y esto debo aclarar, el descargo no tiene respuesta, ¿eh? El descargo no tiene una contestación del descargo. O sea, el descargo, yo formulo el descargo, planteo mi posición con respecto a la imputación que se me hace, pero esto no significa de que es una especie de diálogo con la administración, porque uno dice, doctor, ya presenté mi descargo, han pasado 30 días y no me han notificado nada, no me dicen nada, no me dicen si es procedente o no. A ver, los descargos no son procedentes ni improcedentes. Eso no existe en el derecho administrativo. Un descargo es presentado o no presentado. Los descargos no son fundados o infundados. Porque la evaluación del descargo o la ponderación no es el término correcto. El descargo se va a realizar dentro del procedimiento versus la imputación de cargo. Entonces, yo tengo la imputación de cargo, el descargo, hago la ponderación, incluso la actuación de los medios probatorios y finalmente voy a tener un pronunciamiento en el informe final de instrucción en el cual voy a decir, bueno, me parece que no hay conducta infractora o si hay conducta infractora y se recomienda que se le sancione de la manera como manda el reglamento. Entonces, esto es parte del procedimiento administrativo de sanción. Y la segunda parte es la parte resolutiva, ¿no? O resolutora, la fase sancionadora, ¿no? Porque ahí es donde se sanciona, donde se emite ya la resolución de sanción. Bueno, pues bien, hay personas que presentan un descargo y tienen una respuesta. El descargo no tiene respuesta. Y hay administraciones que dan respuesta al descargo. Esto es lo más curioso, ¿eh? Porque he visto que algunos, por ejemplo, emiten resoluciones en las cuales dicen declarar infundado el descargo. Otro dice declarar improcedente el descargo. A ver, los descargos no son fundados, infundados, procedentes o improcedentes. Los descargos son presentados o no presentados. Punto. Eso es el descargo. Entonces, han habido casos de personas que dicen, ya presenté mi descargo o dice, he interpuesto el descargo. El descargo no se interpone, se presenta. O se formula el descargo, ¿no? Entonces, yo formulé mis descargos, pasó 30 días, no me han contestado, por lo tanto voy a acogerme al silencio administrativo. Error muy grave. ¿Por qué? A ver, en los procedimientos administrativos sancionables no opera el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo es una garantía que se le ha administrado, vamos a decirlo ahora con los términos whatsapperos, de que la administración no lo deje en visto. O sea, si yo soy un administrado, me presento ante la administración, formulo pues en mi derecho de petición que yo tengo, ¿no? No sé, pues una información, a lo mejor un título habilitante, un permiso, lo que fuera que yo estoy pidiendo, un certificado, una constancia, no presentando. Yo lo que estoy promoviendo la acción de la administración. Entonces, a partir de que yo formulo o en mi ejercicio, o yo ejerzo mi derecho de petición frente a la administración, pues sí, tiene un plazo y si no cumple con ese plazo, opera el silencio administrativo que puede ser positivo, puede ser negativo. Pero esto es para los procedimientos iniciados a instancia de parte. En cambio, el procedimiento administrativo sancionador, hemos dicho, se inicia de oficio y en los procedimientos sancionadores no hay silencio administrativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son iniciados de oficio. Y el silencio administrativo son para los procedimientos iniciados de parte. Pues sí, he visto muchos que dicen, interpongo, descargo, dice, ¿no? Bueno, le llaman pintorescamente, ¿no? Tiene una papeleta y dice recurso de nulidad, recurso de reclamación. En fin, le pueden poner nombre que sea, pero es un descargo. ¿Sí? Lo que corresponde es un descargo. Y pasan 30 días y dicen, bueno, no me has contestado, entonces voy a acogerme al silencio administrativo. Bueno, señor, no opera el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque en los procedimientos, el silencio administrativo opera en los procedimientos iniciados de parte, no de oficio. Y el procedimiento sancionador no se inició de parte, se inició de oficio.
Ahora, en etapa recursiva sí, porque si hay una etapa, yo interpongo un recurso de apelación, esa etapa ha sido iniciada de parte. Pues ahí sí hay los 30 días más 5 de notificación y si en caso no me contestan, opera el silencio administrativo negativo. Es decir, que si transcurre ese tiempo y la administración no emite un pronunciamiento, ya estoy apto, estoy hábil para pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es? El proceso contencioso administrativo. Entonces, estas son algunas aclaraciones que quería hacer. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador es este. ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? Se inicia con la notificación de la imputación de cargos. ¿Sí? Una vez que se notifica la imputación de cargos y es notificado válidamente el administrado, ya se inició el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuándo termina el procedimiento administrativo sancionador? Termina con la notificación de la resolución que pone fin a esa instancia. Por esa resolución de sanción o de archivamiento. No el pronunciamiento sobre recurso de apelación, no. Ya ahí termina. Y puede haber la etapa recursiva, ya hemos dicho, con una apelación, pero esto es voluntad del administrado. A ver, ahí tenemos nosotros el artículo pertinente de la ley 27444, en la cual dice las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican con carácter supletorio, esa es la primera condición, a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, es decir, que reconoce que pueden haber procedimientos sancionadores especiales, incluyendo los tributarios. O sea, como diciendo, oiga, usted no se escapa. Cuando estoy hablando de los procedimientos especiales, estoy hablando de todos, incluso de tributario, porque el tributario como que siente que está en otro ámbito, en otra esfera, en otro level, en otra instancia, y dice, yo voy a crear con mis propias garantías y todo. No. Dice, a ver, los procedimientos sancionadores, dice, se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente, y lo dijimos, los principios de la potestad sancionadora administrativa, a que se refiere el artículo 248, así como la estructura, fase instructora, fase sancionadora y garantías. ¿Qué garantías del debido procedimiento? Finalmente dice, los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en este capítulo. Bueno, con respecto a la estructura, ¿no? Dice, para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por diferenciar en su estructura una fase instructora y una fase sancionadora. ¿Sí? Esto es obligatorio. Entonces, toda la administración, toda dependencia, entidad de la administración que va a conducir procedimientos administrativos sancionadores en norma con rango de ley, por si acaso, ya justamente antes de empezar me estaba haciendo una pregunta un señor de una municipalidad provincial en que dice, bueno, ¿ante quién formulo mi descargo? ¿Ante la Gerencia de Transporte, el SAT? Bueno, eso depende de la ordenanza. No, pero ¿qué dice la ley? Bueno, la ordenanza tiene rango de ley. Y lo que dice es que para conferir esta potestad sancionadora solamente se puede hacer por una norma con rango de ley. Y la ordenanza calza perfectamente. Entonces, si la ordenanza dispuso, por ejemplo, que aquí, no sé, pues en Arequipa, sea el área de fiscalización y control la que conduzca los procedimientos sancionadores, bien, ha cumplido con lo que manda la ley. Solamente por norma con rango de ley se puede atribuir a las entidades, ¿no?, la competencia, la facultad o el poder de conducir un procedimiento administrativo sancionador. No es por medio de un decreto supremo, no es por una norma con rango de ley. Ahora, cuando dice los principios, bueno, ya sabemos cuáles son los principios de la potestad sancionadora. Cuando dice el debido procedimiento, a ver, el principio del debido procedimiento en la potestad sancionadora dice que no puede haber sanción sin que previamente se haya desarrollado un procedimiento administrativo sancionador en el cual se diferencien la fase instructora y la fase sancionadora y en observancia de las garantías del debido procedimiento. Es como una casa, pues no puede haber el techo si no hay las columnas y no puede haber columnas si no hay los cimientos. Entonces, para que exista una sanción se requiere un procedimiento con esas dos fases diferenciadas y para que exista un procedimiento con esas dos fases diferenciadas se requiere que se hayan cumplido con las garantías del debido procedimiento administrativo. ¿Cuáles son estas garantías del debido procedimiento administrativo? Ahí están, derecho a ser notificado, número 1.
A ver, hay casos, voy a hablar un poco de casuística, ¿ya? Una comisaría, que no sé por qué las comisarías levantan papeletas, pero ya, un funcionario, un policía de la comisaría levanta una papeleta por conducción en estado de ebriedad. El conductor, como el rosaje típico salió después de 15 días, el conductor ya no estaba, no fue a la comisaría, lo llamaron por teléfono, que se presente, ¿no? Y no fue. Así que el policía dijo, bueno, mira, si no viene, igual lo mando a la municipalidad. Y mandó, pues, remitió, perdón, con un oficio a la municipalidad la papeleta, la propia papeleta. Pues resulta que la municipalidad recibió este oficio con la copia de la papeleta y dio inicio a las actividades del procedimiento administrativo sancionado hasta la resolución de sanción. Es en ese momento que se le notifica la resolución de sanción que el administrado, ya con conocimiento, con su diplomado de SDEN y todo ello, dice, bueno, pero ¿por qué me estás sancionando si no me has iniciado el procedimiento administrativo sancionado? ¿Cómo que no? Acá está la papeleta que ha mandado la comisaría. Sí, pero para que se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador, tienes que notificar. Ahora, este principio a ser notificado, ¿no? Es la garantía máxima. ¿Por qué? Porque a partir de que yo soy notificado, yo tomo conocimiento. Y a partir de que tomo conocimiento, decido cuál va a ser mi actuación dentro del proceso. Si no se me notifica, pues yo no sé, ¿no? Cuándo comenzar y qué hacer, porque nunca se me puso en conocimiento. Entonces, esto de la comisaría que levantó una papeleta, no la entregó al administrado, no le puso para que firme, puso ausente o dejó el campo en blanco. Entonces, el administrado ya cuando llega a la resolución de sanción dice, oye, esto debe declararse la nulidad de esta resolución. Y voy a justificar por qué. Bueno, los fundamentos de hecho, fui notificado, bueno, fundamento de derecho. La garantía del debido procedimiento que está en el artículo 4 del título preliminar de la ley 27.444, el derecho a ser notificado. Es la garantía, vamos a decir, inicial, máxima, más importante, porque al momento que soy notificado, puedo desarrollar todas las demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo impugno? Cuando soy notificado de la sanción. ¿Cuándo sé que tengo una decisión motivada? Cuando me notifican la resolución, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer uso de la palabra? Bueno, cuando lo solicite y sea notificado la fecha y hora o la actuación de medio probatorio o cualquier diligencia. Entonces, el ser notificado es vital. Entonces, ¿qué pasó acá? En este caso, la entidad desarrolló, condujo un procedimiento administrativo sancionador, emitió un acto administrativo final, impuso una sanción al administrado, pero aquí todo devino en nulidad. ¿Por qué? Porque este procedimiento administrativo sancionador nunca se inició. Pero ¿cómo que no se inició? Si acá está la papeleta. Sí, pero no fue notificada. Entonces, no se trata que yo llene una papeleta y se lo haga a la administración. Se trata que tiene que realizarse la actuación formal, el acto formal de notificarlo, porque si no notificaba. Así el administrado tiene también acceso al expediente sin expresión de causa y cualquier día que él se le ocurra puede ir al expediente. Hay personas que me dicen, doctor, dice que hay una resolución pero nunca me fue notificada. Y voy a pedir por acceso a la información o voy a pedir que me dé una copia de los cargos. Bueno, no es necesario, mi estimado. Ahora, con esta modificación del 1272, ¿no? En la ley de procedimiento administrativo, yo tengo acceso al expediente, ¿no? De manera, pues, vamos a decir, el día que a mí me parezca y sin tener que explicar por qué lo quiero ver. No sé, pues quiero verlo todos los días en la mañana, conversar con el expediente, ¿no? Saber cómo está, cómo la va pasando. Yo no tengo por qué darle explicaciones, pero sí tengo derecho al acceso al expediente. Ahora, si yo tengo derecho al acceso al expediente, sabemos también que puedo tomar fotografías, ¿no? del contenido del expediente. Entonces, si yo quiero saber si hay una notificación, entonces pediré el expediente y en el expediente voy a ver los cargos de notificación para ver si la notificación se realizó de manera correcta. Bueno, otra garantía del debido procedimiento es refutar cargos, es decir, es una de las finalidades de los descargos, refutar los cargos, es decir, oponerme a los cargos. Usted dice de que yo pasé la luz roja, pues si yo sabe qué, voy a refutar ese cargo. Porque nunca me pasé la luz roja, es decir, y voy a ofrecer los medios probatorios necesarios. Argumentar y alegar. Mire, la participación del administrado en el procedimiento administrativo sancionador no se limita únicamente a formular un descargo, sino también puede argumentar y presentar alegaciones. Puede ofrecer y producir
pruebas. Es decir, no es que presente un medio de prueba, porque lo puedo ofrecer, o dentro del procedimiento puedo producir pruebas. Tengo derecho a hacer uso de la palabra, pero con el funcionario que va a decidir, no con cualquier persona. Ese es el principio de inmediación, pues voy a pedirle que él venga, se siente delante de mí, me dé mis 5 minutos y en mis 5 minutos le explicaré por qué yo considero de que este procedimiento se debe archivar. Tengo el derecho a obtener una decisión motivada en derecho, como ya pusimos el caso ejemplo. Perdón, no siempre se da. También tenemos el derecho a impugnar. Impugnar, ¿por qué? Si yo tengo una decisión que no está sustentada en derecho, pues puedo interponer mi recurso impugnativo. A ver, ¿a quién se le aplica este reglamento de procedimiento administrativo sancionado especial? Dice, a toda persona natural o jurídica que desarrolle actividad de transporte terrestre de personas, cargas y servicios complementarios a la que se le atribuye la comisión de una infracción. Y, en segundo lugar, a las personas naturales que transitan en las vías públicas a las que se les atribuye la presunta comisión de infracciones a la norma de tránsito. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿ya? Fíjese que en el transporte considera que el reglamento del procedimiento administrativo sancionado especial es aplicable a personas naturales o jurídicas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué no solo personas jurídicas? Bueno, sí, la empresa de transportes Atahualpa, la empresa de transportes Siva, la empresa de transportes Los Chinos, son personas jurídicas, pero también hay personas naturales que pueden cometer infracciones al transporte. Por ejemplo, un taxista, que es el mismo titular de autorización, o la señora de la movilidad escolar, que es la misma dueña del vehículo, es la que presta el servicio y al mismo tiempo es la titular de la autorización. Entonces aquí se hicieron bien, ¿no? A personas naturales o jurídicas que desarrollen actividad de transporte. Aquí está el error en el punto B, porque dice, en materia de tránsito, a las personas naturales que transitan en las vías públicas terrestres. Es decir, su ámbito de aplicación dice solo en materia de tránsito, solo a personas naturales. Entonces yo voy a ponerles un caso, ¿ya? Un vehículo pasa por un control de velocidad a 300 kilómetros por hora, la velocidad máxima era 80, obviamente lo sobrepasó, fue detectado, fue registrado, están todos los elementos, ¿sí? Como no se llega a identificar al conductor, se presume la responsabilidad del propietario. Y el propietario es una empresa. O sea, no es una persona natural, es una persona jurídica. Entonces, por medio de la responsabilidad presunta, se presume la responsabilidad del propietario. El propietario es una persona jurídica, no es una persona natural. Por lo tanto, ahí vendría la pregunta, ¿este reglamento del procedimiento administrativo sancional especial es aplicable a las personas jurídicas en materia de tránsito? Y la respuesta es no. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? Ya, mira, si yo me paso un control de velocidad y la policía me para más adelante, me identifica, me detecta, es responsabilidad directa, ¿sí? Yo soy una persona natural, soy el conductor, me han iniciado un procedimiento administrativo de sanción, más está bien, conforme a la ley. Pero si no saben quién es el conductor y descubren que es una persona jurídica, el propietario del vehículo, ¿le podrán iniciar este procedimiento sancionado? No. Entonces, ¿qué se haría? ¿Qué procedimiento se aplica en ese caso a las personas jurídicas en materia de tránsito? El procedimiento administrativo sancionador general, que está en la ley. Es decir, primero me notificas el informe y luego hago mi segundo descargo y luego me notificas la resolución. Pero no lo vas a hacer junto. ¿Por qué? Porque a mí, en mi condición de persona jurídica, y por haber cometido una infracción de tránsito como persona jurídica, no me encuentro en el ámbito de aplicación de este reglamento. ¿Ya? Muy importante esto, ¿eh? Ahora, dice de que, también decía, ¿no? De manera supletoria a la ley, observando los principios, ¿cuáles son los principios del procedimiento, vamos, los principios del procedimiento administrativo general, ¿no? Dice, el reglamento del PAS dice, el procedimiento sancional especial regulado en las presentes normas, es decir, de tramitación sumaria, se rige por los principios establecidos en la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y cuáles son estos principios? Empezamos. Los principios generales, que son los 19 que usted ve acá, desde legalidad hasta acceso permanente. Todos ellos son aplicables, pero también los principios de la potestad sancionadora, que es lo que están acá, que son 11
pero en materia de tránsito y transporte no se aplica este que hemos puesto en rojo, el 10º. ¿Y por qué no se aplica el principio de culpabilidad? Porque el régimen sancionador en materia de tránsito es un régimen de responsabilidad objetiva. O sea, una vez cometida la infracción, la única forma, de fondo, por supuesto, en la cual el administrado puede liberarse es demostrando que estaba dentro de una causa eximente o atenuante, porque es un sistema de responsabilidad objetiva. Me importa el qué, más no me importa el por qué. Entonces, este principio de culpabilidad, el principio de culpabilidad dice que para que haya una sanción administrativa se debe establecer la culpabilidad de la persona. En materia de tránsito y transporte no es así, porque es un régimen, como hemos dicho, un régimen de responsabilidad objetiva. Entonces, de los 11 que tienen ahí, solamente se van a aplicar 10. Se descarta el principio de culpabilidad. Bueno, ¿qué son legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad? Saben que sí hay retroactividad, pero benigna, ¿no? Concurso de infracciones, continuación, causalidad, resolución de licitud, entre otros. ¿Cuáles son las autoridades que participan dentro del procedimiento sancionador especial en materia de tránsito y transporte? Empezamos. En materia de transporte, la SUTRAN. La SUTRAN, en materia de transporte, es el que va a conducir desde el inicio el procedimiento sancionador en materia de transporte. Es decir, manda un inspector que están en los controles y ve, por ejemplo, que le faltan las luces o que la llanta está gastada, levanta el acta y será SUTRAN quien diligencie ese procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Los gobiernos regionales, con el transporte dentro de su competencia, que son los colectivos, por ejemplo, las municipalidades provinciales, en materia de transporte, que es la que entrega las autorizaciones para el transporte de carga, taxi, transporte regular, turístico y otros, ¿no? Las municipalidades distritales, que conducen los procedimientos sancionadores relacionados a las infracciones del servicio de transporte especial en vehículos menores o mototaxis. La Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao, ATU, que sabemos que es una autoridad que a la cual se le han transferido las competencias tanto de la Municipalidad Provincial de Lima como de Callao. En materia de tránsito, la autoridad que participa, en primer lugar, es la Policía Nacional del Perú, asignada al control de tránsito de carreteras. Ahora, ¿por qué la policía es una autoridad de tránsito? Porque hemos dicho que en forma accidental, ¿no? En forma no regular, son estos policías de tránsito de carretera los que van a dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, lo que los convierte entonces como parte de las autoridades del procedimiento, ¿sí? La SUTRAN, que conduce los procedimientos sancionadores en tránsito, y las municipalidades provinciales. Acá no entran ni la distinción. En materia de tránsito, solamente SUTRAN y municipalidades provinciales. La policía, ya saben, que es la que controla, supervisa, ¿no? Y puede dar inicio al paso, ¿no? Por medio de levantamiento de una papeleta y su notificación en el acto. En materia de servicios complementarios es únicamente SUTRAN. Y algunos gobiernos regionales en los cuales se les haya ya transferido estas funciones expresamente. Los que no lo han pedido, no se les ha transferido, seguirá siendo siempre la SUTRAN la que va a supervisar, ¿no? O mejor dicho, la autoridad que va a conducir los procedimientos sancionadores de los llamados servicios complementarios. Ahora viene esto, ¿no? Habíamos hablado del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Aquí tenemos el artículo 329, Reglamento Nacional de Tránsito, que habla sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dice, para el caso de la detección de infracciones realizadas mediante acciones de control, es decir, intervenciones en la vía pública, el procedimiento sancionador se inicia con la entrega de la copia de la papeleta. Tratándose de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados o de otro tipo de mecanismos tecnológicos, es decir, sensores o radares, no hay participación humana, así como los casos en que no se identifica el conductor, el procedimiento sancionador se inicia con la notificación de la papeleta conjuntamente con la copia de testimonio documental fílmico fotográfico que permita verificar su comisión. ¿Dónde se notifica esto? En el domicilio del propietario. Entonces, esta es una de las formas también de dar inicio. A ver, con respecto a la notificación.
Si usted revisa la ley de procedimiento administrativo, tiene toda una serie de disposiciones con respecto a las notificaciones, ¿sí? Todo un apartado, ¿sí? Con respecto a las notificaciones. En el reglamento administrativo sancionador especial, del procedimiento administrativo sancionador especial, la notificación, dice así, ¿no? En la detección de infracciones de transporte y tránsito mediante acción de control de fiscalización, la notificación de imputación de cargos se entenderá válidamente realizada con su entrega al presunto responsable. No es al conductor, ¿ya? Ahí no dice conductor, sino al presunto responsable. Y voy a explicar por qué no dice conductor. A ver, si por ejemplo, ¿no? Hay una infracción que es para el titular de la autorización, que es una empresa de transporte, la empresa de transporte llama y la infracción es modificar el recorrido. Si el inspector verifica que modificó el recorrido, levanta un acta. Puede entregarle una copia al conductor, pero con eso, con ese acto, no se ha dado inicio o no se ha notificado el inicio del pase. Ustedes preguntarán por qué, porque él no es el responsable administrativo. El responsable administrativo de la empresa. Y en tanto no se le notifica a la empresa en su domicilio, ese procedimiento administrativo sancionado no se inició. Dice, si en caso es con los, no se llega a identificar, dice, en caso que el presunto responsable del incumplimiento de infracción no se encuentre presente en el momento de la actividad, claro, porque es una persona jurídica, bueno, entonces la notificación de la imputación de cargos se realiza en el domicilio correspondiente. ¿Qué debe contener una imputación de cargo? Debe contener todo lo que ustedes ven acá. ¿Dónde está esto? En el reglamento del procedimiento administrativo sancionador especial. Y esto les digo porque sigue todavía el mito y la discusión. Dice, no, que a la papeleta le falta un punto, una coma, que no se llega a un campo y que ese campo es un campo obligatorio, es un requisito de validez. A ver, tranquilos. Si la papeleta de infracción es una imputación, un documento de imputación de cargos y da inicio al procedimiento administrativo sancionador, lo que debe contener es lo que dice el reglamento del procedimiento administrativo sancionador especial. ¿Y qué es lo que dice? Dice que debe contener los actos o omisiones detectados, la calificación de las infracciones, las normas que lo tipifican, las sanciones a imponer, el plazo para descargos, autoridad y norma que va a conducir el procedimiento y por ende va a sancionar, las medidas administrativas que se hubieran levantado y las observaciones. Fíjense que no dice número de placa, licencia, lugar de la infracción. No, la imputación de cargos, según el reglamento del PASE, debe contener esto, nada más. Y decirle que tiene 5 días para sus descargos. A ver, responsable administrativo no es siempre un conductor, un propietario. Existen en el campo de las infracciones de tránsito, existen 3 formas de responsabilidad. Primero, la responsabilidad directa. ¿Qué cosa es responsabilidad directa? Si usted ve un cuadrito de infracciones y dice, por ejemplo, ¿no? Infracciones para el conductor, infracciones para el peatón, infracciones para el ciclista. Entonces quiere decir de que el único que puede desplegar esa conducta infractora es un sujeto especial, conductor, peatón, ciclista o de un vehículo de movilidad personal. Esa es responsabilidad directa. Segundo, la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria que recae en un tercero que no comete el acto, pero que tiene sí responsabilidad por ser dueño de la cosa, en este caso, ¿no? Entonces, no es tanto por ser dueño de la cosa, sino la ley de procedimiento administrativo dice cuando un deber corresponde su cumplimiento a más de una persona, todos ellos, todas esas personas serán solidarios, ¿no? Frente a las multas que se generen. Entonces, entendemos que la responsabilidad solidaria es con respecto a las multas y por lo tanto, si no tenemos una multa, pues no hay responsabilidad solidaria. Voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Hace una semana me llaman de Arequipa creo que fue, y me dicen, doctor, aquí, bueno, en una provincia, ¿ya? Aquí en esta provincia, yo soy de la municipalidad y me ha llegado una papeleta de infracción con el código M1, porque dice que el conductor estaba manejando en estado de ebriedad y participó en un accidente de tránsito, lo cual es cierto. Pero resulta de que este señor murió en el accidente, el conductor. Le pasaban los arretílicos, salió, entonces dice, este señor condujo un vehículo con presencia de buena sangre que superó el límite y participó en un accidente. Por lo tanto, es una infracción M1 y levantaron una papeleta. Lo cual fue un grave error. ¿Por qué? Voy a explicar por qué.
Entonces dice, ya levantaron la papeleta y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la papeleta? Bueno, notifíquese al propietario, pues porque los propietarios tienen responsabilidad solidaria. Y dicho hecho, notificaron al responsable solidario. Dice, oiga, ¿sabe qué? Usted acá se le imputa este cargo, así que defiéndase. Bueno, el propietario del vehículo dijo, bueno, si bien yo tengo responsabilidad solidaria, pero para que exista responsabilidad solidaria, primero tiene que responsabilidad directa. O sea, la responsabilidad solidaria es después de la responsabilidad directa. Primero me dicen, ¿quién es el responsable directo? Ah, el conductor que manejó en estabilidad. Muy bien. Ahora, con respecto a la multa, usted es solidario. Lo entiendo. Pero no me pueden iniciar el procedimiento a mí si yo soy solidario. No, no se puede. Pero tampoco pueden iniciarlo al conductor que había muerto. Porque está muerto, pues ¿cómo lo notifican? ¿Con Ouija? ¿Cómo lo van a notificar? No le pueden notificar. Por lo tanto, si no se le notifica, no hay procedimiento administrativo sancionador. Y si no hay procedimiento administrativo sancionador, no hay resolución. Y si no hay resolución, no hay multa. Y si no hay multa, no hay responsabilidad solidaria. Entonces, la responsabilidad solidaria es sobre las multas. Entonces, y este responsable solidario tiene de por sí una presunción de culpabilidad. Es decir, la forma que él se libera, ¿no?, de esta responsabilidad solidaria es demostrando que no era el propietario. O sea, hay una inversión de la carga de la prueba. Bueno, y la responsabilidad presunta, esto sí es un tanto polémico, ¿no? Dicen que cuando no se llega a identificar al conductor, se presume la responsabilidad propietaria. A pesar que el principio de causalidad de la potestad sancionadora reza de que la sanción debe recaer en quien realiza la conducta, no el dueño. Entonces dice, hay una responsabilidad presunta. ¿Cuándo? Cuando no llego a identificar al conductor. ¿Qué se hace? Alegremente lo ubico en su lugar del conductor, que yo no sé quién es, al propietario, y a él le inicio el paso. Ahí sí es desde el inicio. En cambio, el solidario no es desde el inicio. El solidario es a partir que nace la multa. Bueno, volviendo al caso del conductor fallecido. ¿Cómo podrían haber establecido que hay una responsabilidad solidaria si es que primero no se establece una responsabilidad directa? Y no se puede establecer una responsabilidad directa porque ya hemos dicho que el conductor pues había fallecido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las opciones que tiene un administrado que es notificado con una imputación de cargo? Y recordemos, la imputación de cargo puede ser un acta, una papeleta o una resolución de inicio, ¿ya? Y esto quiero ser muy claro, ¿por qué? Hay una corriente dentro de la policía en la cual creen, no sé por qué, de que todo procedimiento sancionado en materia de tránsito y transporte se inicia con una papeleta, lo cual no es cierto. Porque dice, ya, y el conductor hizo esto y el otro, ¿y cuándo se le levanta la papeleta? Bueno, no se levanta la papeleta. ¿Pero cómo va a haber impunidad? No, no es que no hay impunidad, sino que ese procedimiento sancionador, cuando ya es de otra fecha, dio uno y lo levantó el otro, ya no se puede dar inicio con una papeleta. Entonces hay una creencia en la policía que todo procedimiento sancionador en materia de tránsito se inicia con una papeleta, lo cual no es cierto. Hay procedimientos sancionadores que se pueden iniciar con una resolución de inicio, que también es una forma de imputación de cargo. Ahora voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, el conductor estaba manejando con presencia de alcohol en la sangre, fue intervenido por un policía patrullero, lo llevaron a la comisaría se pasa a los etílicos, que tiene resultado de los etílicos después de 15 días, el policía dice, tengo que levantar una papeleta. ¿Y por qué tienes que levantar una papeleta? Porque así lo dispone la ley. Falso, ninguna ley dispone que eso tenga que ser así. Las papeletas se levantan en el lugar, en el momento y por el policía de tránsito o el policía de carreteras. Eso dice la ley. Porque uno dice, no, tengo que levantar una papeleta en la comisaría. ¿Y por qué? Porque así lo dispone la ley. Mentira, no hay ninguna ley que lo diga. Todas las normas que regulan esta actividad de fiscalización en tránsito, ¿no? Ninguna de ellas especifica que tenga que ser una comisaría. Después, días después, eso no lo dice. Entonces, por ahí viene la queja, ¿no? Donde algunos policías dicen, oiga, pero si eso pasa, es decir, si no le levanto la papeleta, entonces va a haber impunidad, no va a tener el castigo. A ver, señor, no se preocupe. O sea, no va a haber ninguna impunidad. Si usted, por ejemplo, detectó que había manejado esta vía, usted no es policía de tránsito, por lo que no puede levantar papeletas, como lo vamos a ver el día de mañana, en el día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que mande todos los actos a la municipalidad para que inicie con una resolución de inicio. ¿Sí?
Entonces, cuando un administrador notificado con una imputación de cargos tiene dos cosas por hacer. Ahí uno dice una tercera, ¿no? La primera es reconocer la responsabilidad respecto a la infracción mediante el pago de la multa, con lo cual va a haber una reducción del porcentaje de la multa y se concluyen los actos del procedimiento. Ojo, el pago no da por finalizado el procedimiento. ¿Verdad? Este es un error clásico, ¿no? Dicen, a ver, si el administrado fue y pagó, entonces el procedimiento ya terminó. No, el procedimiento no ha terminado. Las actuaciones dentro del procedimiento sí ya no tienen sentido que continúen, pero el procedimiento no ha terminado porque el procedimiento termina siempre con un pronunciamiento de la entidad o del funcionario. ¿Sí? Entonces, es algo descabellado. Miren, si el procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio, el único que puede terminar un procedimiento es la administración. Pero, doctor, ¿por qué dicen que cuando hay el pago es el reconocimiento y por lo tanto la conclusión del procedimiento? La conclusión de los actos dentro del procedimiento. Ya no tenemos que realizar más actos dentro del procedimiento más que el pronunciamiento final. Es decir, ya no va a haber plazo, descargo, ya no. Directamente la resolución final, ¿no? Entonces, hay municipalidades, por ejemplo, que han dicho, ya, pero esta, ¿qué fue? El administrador ya pagó. Sí, ya pagó la multa. Ya, entonces ya, eso archívalo nada más. No, es un gran error. Ese procedimiento sigue abierto. Nunca lo concluyeron. Entonces, ¿cómo concluye? ¿No? En este caso, el procedimiento administrativo de sanción con un procedimiento de la entidad. A ver, se levanta la papeleta, el conductor va al día siguiente y paga. Yo conduzco la fase de instrucción, recibo la copia de la papeleta de la policía, lo primero que averiguo es si ha pagado. Si ha pagado, digo, bueno, si pagó, entonces ya no voy a recomendar la sanción, pues, ¿no? Ya simplemente hago un informe en el cual digo, esto ya pagó y por lo tanto recomiendo, ¿no?, que declare su archivamiento a la fase resolutora, a la fase final. Pues la fase final, visto el informe tal, visto que ya pagó y visto que el reglamento dice esto, ¿sí? Se establece la responsabilidad administrativa del señor Juan Pérez. Sí, esto es necesario. 2, se le carguen los puntos a su récord de conductor, ¿no? Y una vez que esté esto consentido, terminado, entonces se mande al archivo. O sea, se registre la responsabilidad administrativa del solidario, perdón, del administrado. El pago de la multa ya no, pues ya pagó. Y se concluyen los actos de procedimiento, pero con un pronunciamiento de la entidad. A ver, opción 2 del administrado. ¿Reconoces o realizas actos de oposición? Por ejemplo, formulas tu descargo. La otra opción es presentar su descargo por escrito ante la autoridad competente a cargo de la instrucción del procedimiento a fin de desvirtuar la imputación efectuada, ofreciendo los medios probatorios que considere pertinentes. Entonces, dos opciones, dos. La primera es allanarse, la segunda es oponerse, o como dicen en el derecho civil, negar y contradecir. Esas son las opciones. Bueno, me dijeron que hay una tercera. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Cuál es? Ignorarlo. Recibir la imputación, lo guardo por ahí, lo voto y a lo mejor hasta tengo suerte y prescribo. Y hay gente que lo ha olvidado por ahí y efectivamente la administración se traspapeló, se le tapó la tortuga y prescribió la acción. Entonces dice, es otra opción que tengo. Bueno, estas son las opciones de los administrados, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador, según la ley de procedimiento administrativo, dice que dentro del procedimiento administrativo sancionador dice que se va a realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para examinar los hechos, recabando los datos, la información que sea relevante para determinar en su caso la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Se concluye determinando la existencia de una infracción y por ende se recomienda la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. Se formula un informe final en el que se determina de manera motivada las conductas que se consideren constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta o la declaración de inexistencia de infracción según corresponde. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrador para que formule sus descargos en un plazo no menos de 5 días. Esto está en la ley general, ¿ya?
Ahora, en la ley especial, el procedimiento sancionador especial en materia de tránsito no dice eso, dice el informe final se notifica junto con la resolución. Pero en el caso que la resolución de sanción o el informe final recomiende sanción, pero habiendo analizado en base a un medio de prueba nuevo que no estuvo en imputación, entonces ahí se notifican por separado. Bueno, la instrucción del procedimiento. Esto es bastante largo, hablar de la instrucción del procedimiento. Uno me decía, doctor, cuando recién salió esta modificación con el 1272 de la ley 27444, me decían, doctor, acá dice que hay que hacer un informe final. ¿Qué es un informe final de instrucción? Pues es un informe. ¿Cómo es? Pues tiene el cuerpo un informe, ¿no? Situación, antecedentes, situación, análisis, conclusiones, recomendaciones. Esa es la estructura de un informe. ¿Y qué se detalla en ese informe? Los actos de instrucción. Entonces, la pregunta no es cómo es el informe final, sino cuáles son los actos de instrucción de un procedimiento. Bueno, aquí les presento. Esto no está en los libros, no está en la doctrina, sino, vamos, de acuerdo a mi experiencia, yo considero que son estos 14 actos de instrucción, ¿no? Primero, la recepción de documento de imputación de cargo, obviamente me los van a dar. La verificación del pago, porque si ya pagó, ya simplemente recomiendo que se haga el pronunciamiento final y se disponga el archivamiento. La verificación de requisitos, ¿no? De las papeletas como acta de fiscalización, documento de incoación del procedimiento y notificación. Es decir, la verificación del cumplimiento de los requisitos como estos 3 documentos de la papeleta lo va a hacer en la fase de instrucción. Verificar la aplicación de medidas preventivas. ¿Por qué hay que verificar la aplicación de medidas preventivas? Porque cuando se aplica la medida preventiva de retención de licencia, entonces el plazo del procedimiento es de 30 días nada más. Verificación de los medios probatorios adjuntos a la imputación. A ver, medios probatorios, pero la papeleta debe tener medios probatorios, sí, por ejemplo, en el caso de velocidad, en el caso de ebriedad, en el caso de inspección técnica, debe tener medios probatorios. Hay varios casos que debe tener medios probatorios. O sea, no todo es que yo digo que se pasó la luz y pasó. No. En algunos casos, y depende del tipo de infracción, es necesario que se adjunte un medio probatorio. El establecimiento responsable administrativo. ¿Por qué? Porque, oiga, si yo veo acá de que esto es el conductor, ya tengo el nombre, pero quiero saber algo más. ¿Esta infracción tiene responsable solidario? Sí. Pues tengo que ver la placa y mediante la placa tengo que ver en el registro de propiedad quién es el responsable solidario también para incluirlo cuando ya llegue la sanción. O sea, el presunto o el solidario. O, por ejemplo, si hay un presunto propietario que es un presunto responsable porque no se llegó a identificar, a lo mejor me está enviando un documento o una declaración jurada de la persona que dice, está bien, yo era el que manejaba en ese momento. Es decir, para liberar al propietario de esta responsabilidad. Recepción de descargos o alegaciones, claro, en la fase de instrucción se recepciona. Solicitar información o documentación a entidades. La actuación de los medios probatorios, ponderar el cargo versus descargo de los medios de prueba. Evaluar si hay prescripción, caducidad, ¿no? Y los puntos que acumulan con esa infracción. Poner en conocimiento del procurador posibles delitos, ¿no? Elaborar el informe final de instrucción y hacer la reevaluación del informe cuando ha sido devuelto, porque el informe lo pueden devolver de la fase resolutora, ¿sí? Porque hay un error sustancial o hay una insuficiencia en el pronunciamiento. Hay 2 más, ¿ya? Que yo los he incluido hace poco, te lo voy a decir. Uno es, también es un acto de instrucción, la variación o la ampliación de la imputación. ¿Variación cuál es? A ver, señor, usted le han levantado M3 por conducir sin licencia, pero yo en la fase de instrucción acabo de entrar a la base de datos y veo que usted sí tiene licencia. Lo que pasa es que es una licencia pues de auto y usted está manejando un trailer. Por lo tanto, usted estaba conduciendo con una licencia que no corresponde y no le corresponde, por lo tanto, la infracción del código M3, sino la del código M5. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer una variación. Vamos a variar la imputación de esta a la otra. Y obviamente tengo que notificar de nuevo para que me formule sus estados. Y puede ser también la ampliación. ¿Qué es la ampliación? La ampliación es, a ver, recibí la papeleta que dice por pasarse la luz roja. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo. Pero, como yo verifiqué en la base de datos
en el registro de conductores e infractores, me doy cuenta que no solamente usted pasó la luz roja, sino que estaba manejando con la licencia suspendida. Y me acabo de dar cuenta. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? La ampliación de la imputación. Esto de la luz roja queda, continúa su trámite. Y vamos a iniciar un nuevo PAS, esta es la ampliación, por manejar con la licencia estando suspendida. ¿Sí? Entonces, y el otro que no está ahí es la competencia. ¿Sí? La competencia, porque, a ver, la competencia de las autoridades para conducir procedimientos sancionadores está dado por no un ámbito geográfico, o sea, una demarcación geográfica, sino por vías. Si se trata de infracciones que han sido cometidas en la red vial nacional, será SUTRAN, ¿sí? Y si las infracciones de tránsito han sido cometidas dentro de la red vial departamental o vecinal, entonces será la municipalidad provincial la que conduzca el procedimiento. Ahora, un ejemplo ya. Dentro de esta provincia tenemos que nos cruza por el centro la Panamericana Norte. Y la Panamericana forma parte de la red vial nacional. Y ahí, en esa Panamericana que cruza el centro de la ciudad, la municipalidad provincial cree que tiene competencia ahí. No, porque esa vía es de la red vial nacional y corresponde conducir el procedimiento sancionador a SUTRAN. Pues resulta que un conductor fue intervenido en esta vía que formó parte de la red vial nacional, lo llevan a la comisaría, los hace típicos, la comisaría pasa a Osaje, saca el resultado y le va a levantar una papeleta. Pues la papeleta que levanta es una papeleta de la municipalidad provincial. Y la municipalidad provincial conduce el procedimiento cuando no era competente. Termina, sanciona y todo, y el administrado interpone su recurso de apelación y dice, oiga, esto debe ser anulado. ¿Por qué? Porque usted no es una autoridad competente para conducir este procedimiento. Ah, no, ¿y por qué no? Porque ocurrió la red vial nacional y según la ley de tránsito, en las vías que forman parte de la red vial nacional, el Ministerio de Transporte tiene competencia. Uno. Así que, nulidad de todo, ya, pero ya, yo no lo hago, entonces le voy a decir a SUTRAN que te sancione. Bueno, dile. Y además, mire, ¿saben qué? Falta un mesecito para que se cumplan los 4 años y prescriba la acción. Entonces, la competencia también se debe verificar, ¿no? El reglamento, la variación, esto es lo que hablábamos de la variación de la imputación, dice en cualquier etapa del procedimiento antes de la emisión de la resolución final, la autoridad competente puede ampliar o variar las imputaciones de cargo. En este caso, si ampliación o variación, se debe notificar al administrado, igual, como si iniciara de nuevo y darle un plazo para formular su descargo, ¿no? Bueno, que no sea menor de 5 días. ¿Cómo concluye? Habíamos dicho el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador con la notificación de la resolución final, ¿no? Que obviamente aquí también hay una redundancia porque la resolución final es la que da fin al procedimiento y la resolución de archivamiento también es una resolución final. Claro, pero que está disponiendo que se archive. En cambio, acá arriba no debe ser resolución final, sino resolución de sanción o resolución de archivamiento. Pero también dice con reconocimiento expreso de la comisión de infracción por parte del administrado. Y dice, en el caso de las infracciones cuya naturaleza es netamente pecuniaria, es decir, solo multa, el reconocimiento se realiza mediante el pago al monto de la multa correspondiente a la infracción y su aceptación por parte de la entidad. En este supuesto se declara la responsabilidad administrativa del administrado y se dispone el archivamiento del procedimiento. Ahí está, ¿no? O sea, no es que el procedimiento termine cuando yo pago, yo administrado, voy voluntariamente pago y dice ya, con eso se dio, no, se dio fin al procedimiento, no, miren lo que dice ahí. Dice, en este supuesto, en el supuesto de que la sanción sea pecuniaria y la persona pagó la multa, en este supuesto, escuchen lo que dice, se declara la responsabilidad administrativa y se dispone el archivamiento del procedimiento. Es decir, tiene que haber una, vamos, un pronunciamiento de la entidad. O sea, les digo porque hay este error, ¿no? O sea, ya pagó, ya se dio por concluido el procedimiento. Miren qué curioso, ¿no?
Si usted considera, administración, que con mi pago se dio fin al procedimiento, ¿sí?, usted ya no me puede sancionar, porque el procedimiento ya terminó. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una multa y la cancelación de mi licencia. Yo voy y pago la multa, se supone que ya terminó el procedimiento. Por lo tanto, ya no puedes emitir una resolución sancionándome porque este procedimiento ya está muerto. No, no. El pago no corresponde o el pago es reconocimiento, pero no corresponde a finalizar el procedimiento. Habíamos dicho que el procedimiento se inició de oficio y se termina de oficio. Es ilógico, pues, que si algo que se empezó de oficio lo termine en una parte. Bueno, verificar el pago de la multa, ¿no? Para ver si que se pagó la multa, ya pues ya no sigue el procedimiento, ¿no? Ahí nomás quedó. Y sabemos de que hay algunas formas de disminución por reconocimiento voluntario, disminución de la multa. A ver, perdón. La verificación de los requisitos de la papeleta, ¿no? Como acta de fiscalización, documento de incoación del procedimiento y constancia de notificación. La papeleta tiene una triple finalidad. La papeleta no es un documento en sí, es simple. Por ejemplo, esto es un acta de fiscalización. La papeleta es acta de fiscalización, pero al mismo tiempo es documento de incoación del procedimiento sancionador y al mismo tiempo es constancia de notificación. O sea, la papeleta, podemos decir así, jurídicamente tiene una triple naturaleza. Es tres cosas en uno. Es el acta de fiscalización porque da fe de hechos. Ahí se da fe de hechos. Entonces, el policía que vio que se pasó la luz roja va a dar fe de ese hecho en el documento, en la papeleta. Por lo tanto, cumple las funciones de acta de fiscalización. Pero una vez que termine ya todos los datitos, le va a entregar una copia, ¿no? Y con esto da inicio al procedimiento. Por lo tanto, la papeleta va a ser el documento de incoación del inicio del pase. Pero también, si con la entrega de la papeleta se da por notificado, también la papeleta va a ser una constancia de notificación. Entonces, la papeleta es tres cosas a la vez. No es una sola, son tres cosas a la vez. Ahora, ¿por qué tienen que juntarse tres cosas a la vez y no trabajarlas por separado? Por la sencilla razón de que en este acto el policía observó el hecho, está la administración representada por el policía de tránsito, está el administrado que es el conductor, está el hecho que ha sido constatado en este momento y vamos a proceder a imputarle el cargo. Le vamos a dar inicio al procedimiento notificándole la copia de la papeleta. En este momento todo. ¿Sí? Es por ello de que las papeletas las levanta únicamente el policía de tránsito, pues, ¿no? A ver, el acta de fiscalización. ¿Por qué la papeleta es acta de fiscalización? Porque tiene los datos de un acta de fiscalización, el nombre del fiscalizado, lugar, fecha y hora, el nombre de los identificación de los fiscalizadores, hechos, las ocurrencias, las observaciones, las firmas, ¿no? Y la negativa en el caso de la firma. Es imputación de cargo porque contiene estos elementos. La notificación de cargo es una papeleta, un acto de fiscalización, una resolución de inicio y debe decir los actos o omisión constatados, la calificación de infracciones, la norma que lo tipifican, las sanciones a imponer, el caso de descargo. Fíjense que no dice lugar de la infracción, placa, fecha, hora, no dice nada de eso. Y la papeleta es constancia de notificación, porque dice que en el procedimiento sancionador, cuando hay detección de infracciones mediante acción de control, el procedimiento sancionador dice acá se inicia con la entrega de la copia de la papeleta. ¿Ya? Entonces la entrega es el acto de notificación. En el reglamento del procedimiento administrativo sancionador especial se refieren a la notificación de la siguiente manera. En la detección de infracciones de transporte y tránsito, mediante acciones de control o fiscalización, quiere decir en la vía pública, la notificación del documento de imputación de cargos se entenderá válidamente realizado con su entrega al presunto responsable. En caso que el presunto responsable del incumplimiento de infracción no se encuentre presente en el momento de la fiscalización, la notificación se realizará en el domicilio. Dice que la negativa del conductor, ¿no?, del administrado a suscribir el acta o manifestar una observación no invalida su contenido. En este caso se debe dejar constancia de dicha circunstancia en los referidos documentos teniéndose por bien notificados.
La verificación de los medios probatorios. Habíamos dicho de que hay infracciones que deben de tener medios probatorios, como por ejemplo, ¿no? Ebriedad debe tener acta con accidente, acta de intervención, dosaje etílico, informe policial o acta de transacción. Para probar, 1, estaba manejando; 2, con presencia de alcohol en la sangre, el dosaje etílico, y el informe policial o acta de transacción para, certificar o probar que hubo un accidente. Conducir en estado de ebriedad, el acta de intervención y el dosaje etílico. Manejar con un menor de edad, la identificación menor. El vehículo en mal estado, la inspección técnico vehicular. Producir gases contaminantes, el certificado de calibración del equipo de medición y su lectura. Exceder la velocidad, igual, certificado de calibración del equipo y su lectura, o sea, cuánto registró. Ruidos que superen los límites máximos, el certificado de calibración del aparato de medición del sonómetro. Accidente de tránsito con daños personales leves, accidente de tránsito con vehículo de transporte público y accidente de tránsito con lesiones graves o muerte. ¿Qué es lo que se requiere como medio probatorio? El informe policial. Abandonar el vehículo en la vía pública, un parte de ocurrencia. Modificar las características del vehículo, un peritaje para demostrar que efectivamente ha modificado las características registradas. Entonces, estas infracciones que ustedes ven aquí requieren de un medio probatorio, o sea, no alegremente voy a decir le falta esto, ¿no? Ahora, decía que la recepción de descargos. Ahora, muchos me dicen, doctor, ¿no tendrá un modelito de descargo? A ver, el descargo, y algunos piensan que el descargo es una cosa muy difícil, algo descabellado, loco, que se necesita mucho conocimiento. Oiga, el descargo es un documento, es un escrito. ¿Para qué sirve el descargo? Dice, es la exposición ordenada de los hechos, fundamentos y documentos probatorios que contradicen o desvirtúan los cargos en materia del procedimiento sancionador, en el cual se señala el domicilio, se ofrecen los medios de prueba, se explica si hay eximentes o atenuantes y se presentan los 5 días hábiles posteriores a la notificación. ¿Qué es? Si el descargo es un escrito, ¿cuáles son las características o los requisitos del descargo? Los mismos requisitos de los escritos: nombre, apellido, domicilio y DNI, lugar y fecha y firma, autoridad que es dirigida, la expresión completa del pedido y los fundamentos, el lugar donde desea ser notificado y los anexos. Bueno, habíamos dicho que la responsabilidad administrativa por las infracciones en caso del tránsito y transporte es objetiva. No estoy de acuerdo de que sea objetiva. En el caso del tránsito, en algunas infracciones sí, no en todas. Pero para entidades complementarias y transporte no puede ser responsabilidad objetiva. Pues, ¿no? Ahí yo discrepo con eso. Y dice que como es un régimen de responsabilidad objetiva, el conductor solamente se puede eximir o atenuar su responsabilidad si logra acreditar que estaba en una causal establecida en el 255. El 255 tiene las causales de la situación atenuante, es decir, por medio de la cual se me disminuye la sanción, o eximentes, quiere decir que no se me puede establecer responsabilidad administrativa, ¿no? Que son ahí los que están listados. Finalmente, tenemos lo que son los atenuantes. En el reglamento de tránsito es otra forma atenuante, ¿no? Mientras la ley contempla estas atenuantes, el reglamento de tránsito dice: constituye atenuante para la sanción la existencia de la necesidad de urgencia que pueda verificarse siempre que guarde relación con la infracción cometida. A criterio de la autoridad competente, la situación atenuante puede dar lugar a la reducción de la sanción o dejarla sin efecto. Es decir, para efectos de tránsito, que está acá en el artículo 293 del reglamento, el atenuante puede ser eximente también. Es curioso, ¿no? Pero sí, así está redactado. Bueno, la actuación de los medios probatorios también, ¿no? Y esto es lo que decía, ¿no? La fase instructora notifica la imputación de cargo, recibe los descargos y pondera los medios probatorios. Elabora un informe final de instrucción. Ahora bien, doctores, cuando el informe final de instrucción es o se va a establecer responsabilidad del administrado, se notifica la resolución más el IFE. Si lo que se va a determinar es que
según el informe final de instrucción no hay responsabilidad administrativa, se notifique el informe final con la resolución final de archivo. Y si el informe final establece responsabilidad, pero habiendo analizado un medio probatorio distinto, ¿no? O diferente, un medio probatorio a la imputación de cargo, entonces ahí se notifica el IFI por separado y se le da 5 días para que formule su descargo y luego se notificará la resolución final. Entonces, no es muy exacto de que esto es punto todo y al mismo momento, no es verdad. Bueno, prescripción y caducidad, vamos a tener una clase especial para la prescripción, pero les adelanto, ¿ya? Las papeletas no prescriben, ¿eh? Esto quiero dejarlo muy claro, las papeletas de infracción no prescriben. ¿Qué es lo que prescribe? Prescribe la acción, es decir, mi conducta infractora puede ser reprochable por un paso de 4 años. Pasados los 4 años ya no se me puede castigar por lo que hice. Y finalmente tenemos la prescripción del exigiré la multa, que quiere decir que una vez que tienes una multa como sanción firme, la administración tiene 2 años para poder exigirte por la vía coactiva, ¿no? Si no llega a ejecutarte por la vía coactiva en el plazo de 2 años, ya hubo prescripción del exigible la multa. Y la caducidad es una situación jurídica que se produce por el transcurso del tiempo y que afecta al expediente administrativo, o mejor dicho, al procedimiento administrativo. A ver, caducidad. La caducidad se produce automáticamente transcurridos 9 meses. Es decir, si 9 meses de iniciado el procedimiento administrativo sancionado, la administración no llegó a sancionarte, ya ese procedimiento caducó y se debe de mandar al archivo. Ahora, si la acción no ha prescrito, la entidad puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador. Bien, doctores, así medio atropellado, pero tratando de respetar los horarios, les agradezco a todos su participación. Mi nombre es Marcos Augusto Carroza, director del estudio Vialex, que nos encuentra como vialex.com.pe y ahí van a ver nuestro canal de YouTube, fanpage, Facebook y todo eso. Entonces, para mí ha sido un gusto el haber compartido esta noche. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran formular. Bueno, al parecer no, al parecer o ha sido todo claro o no se entendió nada. De todas formas, yo les agradezco a todos su participación en esta noche y espero que los conocimientos les sirvan para su desarrollo profesional. Doctora Beatriz, la dejo a cargo de la clase. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta mañana. Mañana vamos a hablar de estado de ebriedad. Los invito a estar puntuales para conocer un poco de ese tema. Buenas noches.